Hola, me llamo Nayats y en este vídeo vamos a ver con ejemplos prácticos cómo se contabiliza una aportación no dineraria. Para ello, en primer lugar, hay que hacer referencia en que si es una sociedad anónima, la valoración de los bienes que se aporten debe realizarlo un experto independiente que nombre el registro mercantil y además esa valoración va a ser vinculante para poder escriturar el incremento de capital o la constitución. En la SL no se exige que sea el experto independiente o el registro mercantil el que lo nombre. Puede sustituirse la valoración de esos bienes que aporta el socio por un informe de administradores. O si en la Constitución los socios responden de forma solidaria de la valoración de los bienes que aportan los socios. Luego es verdad que si haces una ampliación de capital, entra un nuevo socio y aporta bienes y hay varios tipos de activos, puede ser que parte de esos bienes se aporten más tarde, pero nunca pueden superar el plazo de la escritura de 5 años. Y hay un límite para la aportación no dineraria. Para ver un ejemplo, aquí tengo el supuesto de una SA que la Junta de Accionistas de abril aprueba la entrada de un nuevo socio que va a aportar una nave industrial y unos terrenos. La valoración del experto independiente de lo que sería el terreno, el informe que hace es de 360.000 euros y lo que es la nave 390.000 euros. Para fijar la relación de canje, es decir, el número de acciones que tenemos que emitir, también la empresa tendrá que nombrar el registro mercantil un auditor para que fije la acción a efectos del canje qué valor tiene. El nominal se mantiene igual que la acción antigua, pero la valoración para el canje es de 5 euros. Y a continuación lo que indico es que la aportación de lo que es el terreno se haría en 1 de julio del año X0, pero lo que es la nave, como está alquilada a otra empresa, se demora su aportación al inicio del año X2. Eso constaría en la escritura y como el plazo no excede a los 5 años, se admite. El aumento de capital queda escriturado el 22 de julio. Y claro, cuando se aporte definitivamente la nave industrial, habrá que hacer un segundo informe de valoración que habrá que adjuntar otra vez a la escritura para verificar que el aumento de la aportación como mínimo represente la valoración si es igual o distinta a la que tenía en el momento en que se escrituró. Y el capital que había esa compañía antes de la ampliación era de 600.000 acciones a un nominal de 4. Vamos a ver las siguientes preguntas, cómo las responderíamos en este ejemplo práctico. De inicio, lo que nos planteamos es cuántas acciones habría que darle al nuevo socio. Si los bienes que aporta según la valoración de experto independiente en total suman 750.000 euros y la acción de mi empresa para el canje vale 5 euros, tendríamos que hay que emitir 150.000 acciones. Es importante porque en ese tipo de ampliaciones con apoyos no dinerarias, los antiguos socios de la compañía OMS S.A. se quedan al margen, se les suprime el derecho preferente de suscripción. Por eso hay que la relación de canje fijarla siempre al valor razonable. Es decir, la acción que yo emito, el valor real que tiene a día de hoy y los bienes que le aporte al valor real que tienen. Aparte de decidir cuántas acciones, vamos a ver de ese número de títulos qué parte irá como capital y qué parte va a ir como prima. Si el nominal de cada título es de 4 euros, el nominal que voy a ampliar o escriturar nuevo serían 150.000 por 4, el capital se incrementará en 600.000 euros. Como la acción mía para el canje vale 5 euros, si el nominal es de 4 hay una prima de 1 euro. Habrá una prima de emisión de la ampliación de 150.000 acciones por 1 euro de 150.000. Pues de lo que es la aportación de bienes quedarían 600.000 en capital y 150.000 en prima de emisión. También ahí calculo qué tanto por ciento tendría el nuevo socio una vez se incorpore en la empresa. Tendría 150.000 acciones de un total que así aquí os contaba que el capital antes de la ampliación estaba en 600.000 títulos. Por lo tanto, se amplió en 150, después de la ampliación habría 150.000 acciones escrituradas,
de las cuales el nuevo socio tendría 150.000 títulos, lo que representa un 20%. Y tendría influencia, pero no ejercería ningún control en la compañía. La idea luego también es verificar si el bien que desembolsa hoy, que es el terreno, representa el mínimo legal que exige la normativa mercantil en la SA. Recordemos que ese mínimo consiste en una cuarta parte del valor nominal de los títulos y el 100% de la prima. Si el nominal que se escritura del aumento de son 600.000, una cuarta parte de 600.000 serían 150.000 y toda la prima serían 150. Por lo tanto, en total hay que desembolsar como mínimo 300.000 euros. Y el terreno que entrega en la suscripción tiene un valor por experto independiente de 360.000 euros. Por lo tanto, cumple con lo que exige la normativa mercantil. A continuación, he hecho los asientos contables que tienen que ver con esta operación. El 1 de junio, cuando se emiten los títulos, lo que haríamos sería utilizar las cuentas transitorias hasta que el incremento del capital esté escriturado. La 190 es títulos emitidos y la 194 representa el capital emitido pendiente de inscripción. Cuando pongo para capital siempre es el total que voy a escriturar. Número de acciones, pues valor de emisión, 750.000 euros. Lo que de momento se desembolsa por parte del socio y que ya está de la compañía sería el terreno, que iría a la cuenta 210 y es el importe del informe del experto independiente. Y de utilizar una cuenta transitoria para indicar que queda pendiente de aportación lo que es la nave. De momento la cuenta es la 1044 porque la 194 pertenece al pasivo corriente. Y cierro la cuenta de acciones emitidas. Y cuando el incremento de capital esté escriturado, lo que hacemos es cerrar la 194, lo que estaba pendiente de inscripción, y ya separar qué parte irá a la cuenta capital y qué parte va a ir a prima de emisión. Capital hemos dicho 150.000 acciones por 4 euros, 600.000 y prima de emisión 150.000. Como lo que aporta el socio al ser acciones ordinarias ya está en patrimonio neto, lo que queda por aportar que la nave la cerramos en la cuenta transitoria de la 1044, que ahora estaba al pasivo corriente, esa la cierro y pongo la 1040, que fijaría de manera definitiva el compromiso por parte de ese socio de aportar la nave a principios del año X2 y la valoración actual por la cual se han suscrito las acciones que ha recibido el socio. Luego, en un futuro, cuando lo aporte, hay que verificar qué valoración tiene el segundo informe que habrá que adjuntar en la escritura. El segundo informe que se hace a 1 de enero del año X2 del edificio nos da una valoración de 425.000 euros, superior a lo que valía el edificio cuando se escrituró. Como no se van a dar más acciones al socio, ni mucho menos, ni hay que compensarle, entra siempre por la valoración que tenían el local, en este caso, en la fecha en que se escrituró. Por tanto, si vale más, no se contabiliza, no puede revalorizar el activo. Y si valiera menos, veremos que haría deterioro. Pero es importante remarcar que aunque lo reciba más tarde, es como si tuviera desde el principio, tampoco voy a revalorizar, pues tampoco lo puedo hacer ahora. El criterio este de no revalorizar y si hacer deterioro si valiera menos, lo recoge la normativa mercantil, el ICAC, que publicó la resolución de 5 de marzo del 2019, que regula cómo contabilizar las operaciones societarias. Y en el artículo 16.3 remarca esta idea, que si quedan cantidades pendientes de desembolsar en aportaciones no dinerarias, hay que respetar la valoración que tuvo lugar en la suscripción de los títulos. Si posteriormente en la entrega valiera más, no se contabiliza, y si valiera menos, haría un deterioro. Pongo otro ejemplo con un caso distinto, en que una SA, uno de los socios, tenía pendiente aportar unos terrenos que en la fecha de escritura se valoraron por 500.000. A día de hoy, cuando aporta, pongamos que valen opción 1 600.000, opción 2 420.
En la opción primera, como hoy valen más de lo que valía en la fecha de escritura, ningún problema. Se entrarían por el medio millón y no revalorizamos. Pero en el supuesto, la alternativa en que actualmente valieran menos, se continúan entrando en la cuenta de la compañía por la valoración que tenían en la 1040 en la fecha de escritura. Y al valer menos, lo que sí hay que hacer obligatoriamente, como haría esto de adentro desde el principio, contabilizar un deterioro reversible. Como lo he dado de alta en el modelizado material, con la 691 es la posible pérdida de 80.000 euros y con cuenta compensadora. Por tanto, esa idea es importante remarcarlo, pero es un criterio que es nuevo de 2020 en que si hay bienes que se aportan más tarde, recordemos, si en el momento de la aportación vale más, no lo puedo contabilizar y si vale menos, haríamos deterioro reversible. El ejemplo que hemos planteado hasta ahora es cuando la compañía aportante y la compañía que amplía capital o receptora pertenecen a distinto grupo mercantil. ¿Qué pasaría si esos bienes cambian de titularidad entre compañías que pertenecen al mismo grupo mercantil? Aquí, para ver cómo se contabiliza en este caso, habría que analizar si el bien que cambia de titularidad o el grupo de activos representan un negocio o no. Si vemos que no es negocio, vemos un ejemplo con que una compañía aporta unos terrenos a otra compañía del grupo, lo que ocurre cuando no es negocio es que el aportante no puede revalorizar, porque el bien permanece dentro del grupo y le obligan a contabilizar por el valor en libros las acciones recibidas del bien entregado, por lo tanto no puede dar beneficio. Y en cambio la compañía que recepciona el activo sí que aplica la valoración que consta en la escritura por el experto independiente. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenía que mi empresa tiene en su balance, en su activo, como inversión inmobiliaria, un terreno que adquirió en su momento por 400.000 euros y a cabo de un tiempo decide aportarlo a una compañía de grupo, se hace una valoración por un experto independiente que sería de 600.000 euros. Esos 600.000 euros, a la hora de escriturarlo, para ver cuánto vale la acción de la compañía que emite, una parte iría a capital y una parte iría a prima. Aquí no lo hago calcular, sino que digo que de los 600.000, 450.000 van a ir como nominal y 150 como prima de emisión. Comento que voy a recibir una participación directa en la compañía del 25%, pero es que el resto de los socios pertenecen al mismo grupo que mi empresa. Por lo tanto, al tener el bien dentro del grupo, la idea sería esto. Lo que ocurre que aunque hay que aplicar operaciones a nivel de grupo, como el bien en sí solo no es capaz de aportar rentas, no tiene la consideración de negocio. Y por eso lo que haremos es lo siguiente. El aportante está obligado a dar las acciones recibidas, ese 25% si una participación con influencia asociada, por el valor en libros del bien que entrega, que es el terreno que lo tenía valorado por 400.000. Pero no puede poner 600.000 al valor de las acciones ni dar un beneficio de 200. Es decir, no puede revalorizar ese activo que aún se mantiene dentro del grupo y repartir al socio de arriba beneficios. El que no lo pueda contabilizar y sea permuta no comercial no significa que fiscalmente esa operación no tribute. Como no es una rama de actividad económica, la harán tributar por permuta. La idea sería valor razonable del bien recibido sobre las acciones, que serían 600.000 euros, valor fiscal del bien entrado son 400.000, en el IS tributaría como ajuste positivo 200.000. Se informaría todo ello en la memoria de la evaluación real de esas acciones y en un futuro, cuando vendiera mi participación, revertiría lo que ha anticipado Hacienda. En cambio, la compañía receptora aquí sí que puede aplicar la valoración que ha hecho el experto independiente. Por lo tanto, emite acciones por 600.000, da de alta el terreno por 600.000 y lo escritura capital y prima. Por lo tanto, la valoración del experto independiente sí que es vinculante para la compañía receptora, pero es imposible que lo pueda utilizar ese informe, esa valoración, el socio, ¿vale? O el aportante.
para evitar que bienes que todavía pertenecen al grupo se revaloricen. Ese sería un poco el sentido de la norma. Luego también hay que mirar qué pasaría si el aportante y la compañía receptora, la que amplía capital, pertenecen al mismo grupo y lo que se escritura sería una línea de negocio, una rama de actividad que por sí sola, por ejemplo, tiene capacidad de aportar rentas, o carteras de control que cambian de compañías, que en vez de colgar una del grupo, cuelga otro del grupo. Pero ya digo, cambia de titularidad, pero los bienes del grupo son exactamente los mismos. Aquí sí que hay que aplicar la norma 21.2, que es para reglas particulares a nivel de grupo, y el apartado primero habla de aportación no dineraria. Lo que te obliga aquí la normativa es lo siguiente, que las dos partes, el que aporta y la compañía que amplía, valoren por el mismo valor los activos que se pasan de una compañía a la otra. Aplicando siempre, si el grupo consolida, que va de esos activos en el consolidado en la fecha de la aportación. Y si el grupo no consolida, siempre manda la contabilidad del aportante. Vamos a ver un ejemplo en el cual yo tengo aquí la empresa A que tiene el 100% de B y C. Por lo tanto, decide, es unipersonal B y C, sobre esas dos compañías. Vamos a implicar, ya digo, y por razones de tamaño, ese grupo que es A que tiene el 100% de B y el 100% de C, no está obligada a consolidar, porque no tiene las cifras de activo, ni facturación, ni plantilla media que le obliguen. Lo que decide la empresa A es reorganizar la actividad. Por ejemplo, se va a enfocar, por ejemplo, en la compañía B lo que es la producción y en la compañía C la distribución, ¿vale? O envasado de distribución o etcétera. Para ello, una de las naves que tenía de envasado o unos almacenes que estaban dentro de lo que es la compañía B, decide para reubicar, organizar, como decía antes, las actividades económicas, lo quita del balance de B y lo pasa a lo que sería C, la cual amplía capital social para dar entrada a ese grupo de activos. Ese grupo de activos está constituido por el edificio, la nave, ¿vale? Que aquí tendríamos o el inmueble, 200.000 euros que valía en contabilidad en la fecha en la cual se transfiere el control a la compañía C. Y aquí hay que marcar a partir de qué día ese grupo de activos pasa a estar bajo el control de C y no de B. Luego también tenemos la maquinaria que se incorporaba, que eran 100.000 euros, la licencia o la patente, que eran 50.000, y lo que es la cartera propia de clientes de ese negocio, actividad económica, no la tenía valorada como activo porque era creada internamente. Eso es la información que aparece en la fecha de toma de control dentro de B. Ahora bien, para hacer la ampliación de capital, nombré un experto independiente, mejor dicho, fui al registro mercantil con un experto independiente, y la valoración que hicieron esos bienes es la siguiente. El inmueble se valora en 400.000, la tasación, la máquina se deja exactamente igual, la patente se va por 200.000 y la cartera de clientes por 100. Pues el valor razonable del negocio de cambio de manos se valoraría en 800.000. Y también a la hora de fijar cuántas acciones emite la compañía C, aunque el nominal sea de 2, como su valor razonable es de 4, la idea sería 800.000 que vale el negocio que se aporta en C y 4 la acción de C, se emitirían 200.000 acciones que se entregarían directamente a B. Es una segregación, pues se quita de los activos y pasivos y para tener una participación directa en C, que aquí en porcentaje sería, si el capital que tenía C ante ampliación eran 100.000 y ahora amplía por 200.000 más, 200 sobre 300.000 representa un 66,70%, lo que tendría A través de B de forma indirecta. Y de forma directa, ahora A te pasaría a tener solamente un 33,33%. Evidentemente, todo continúa siendo el mismo, que es A. Para que tengo que hacer un asiento contable de cambiar y dar de baja aquí una serie de activos y pasivos y darlos de alta dentro de C. ¿Por qué valor? En ambas contabilidades, al margen del informe del experto independiente del número de acciones, se mantiene lo que esos activos valían en el balance del aportante. Al no consolidar,
Se coge esa fecha, la de toma de control por parte de C, el día en que se hace la aportación no dineraria, no hay retroactividad a 1 de enero, y se dejaría la valoración de 350 al margen que se haya valorado el negocio, la ampliación, por 800. Vamos a verlo. Eso quiere decir lo siguiente. Cuando imaginemos como fecha de toma de control, pongamos 1 de octubre, pues de enero a septiembre lo que es ese negocio, lo que aporta, tributaría, estaría contado dentro del PIG de la compañía B, y a partir de 1 de octubre ya entraría a formar parte de C, ingresos y gastos irían en C. Entonces, ese 1 de octubre yo haría este asiento. Anularía esos activos con el valor que tienen libros en esa fecha, y la participación que tengo la valoro por ese valor contable, no por 800.000. Lo que decíamos, nada de dar beneficio, nada de revalorizar. Y la otra empresa, la que hace la ampliación de capital, los entraría igualmente por su valor contable que tenían en la contabilidad de B, ¿vale? Y lo que no puede cambiar capital escriturado son 400.000, y como lo que valen contablemente en la contabilidad de B era distinto al nominal que escritura, habría una prima económica contable negativa, porque aquí la prima de emisión no coincide con la mercantil, sino la del fondo económico, el de no revalorizar activos que ya estaban dentro del grupo porque cambie la actividad de que compañía de grupo los tuviera. También la compañía que amplía capital, si quiere hacerlo con los 3 pasos, puede hacer esto: emitir las acciones por su valor razonable, 800.000, y luego dar de alta los bienes que recibe por el valor contable que tenían en el balance de B. Cierra acciones emitidas por 800.000 y surge una prima de emisión negativa. Eso lo puedes leer en el código de las cuentas, del cuadro de cuentas, en la 5ª parte, cuando os define la prima de emisión. También se utiliza para esos casos, para aportaciones no dinerarias, cuando no puede reflejar en la contabilidad el valor razonable. Y después, cuando quiere escriturar el aumento de capital social, lo que haría es cerrar acciones en capital pendiente de escritura y pongo lo que sería la parte de capital real escriturado y la prima mercantil. Pero claro, esa de la 110, como ya tenía la prima negativa de 450 y la prima mercantil de 400, lo que queda en el balance de cierre, para que quede cuadrado con los bienes que se escrituran y que se contabilizan, sería en este caso unos 50.000 en negativo. Un poco aquí el resumen de todo este tema sería recordar: si hay algún tipo de socio que una serie de bienes, ¿vale?, tenga elementos separados, como el caso del terreno y la nave industrial, y algunos activos lo aporta más adelante, recordemos que no puede revalorizarlos. Es que si en el momento de la aportación posterior valen más de lo que vaya en la fecha de escritura, se mantiene la valoración que se dio en la fecha en que se fijó el número de acciones que tenían que darle al socio. Luego, si valieran menos, plantearíamos deterioro y revisar también un poco las nuevas especiales que hay para cuando realmente la aportación se haga entre compañías que pertenecen al mismo grupo, que ahí sí que es el concepto de negocio o no negocio. Entendiendo como negocio una serie de activos que ya tienen capacidad por sí solos de aportar rentas. Tiene que ser o carteras de control, o una fábrica, o unas tiendas, etc. ¿Vale? Pues más que nada espero que con estos ejemplos quede claro cómo se contabilizan las aportaciones no dinerarias. Muchas gracias por todo y espero veros en próximos vídeos.